mi nombre es Ana Martínez, soy tecnóloga en enfermería y voy a aclarar un poco la situación que hace unos días pues se hizo un video en el que yo explicaba una situación laboral que tuve con el Hospital El Salvador. Este día y de manera un poquito más clara quiero explicar esta situación para que las personas comprendan más o menos el contexto y la gravedad del asunto, ¿verdad? Yo entré a trabajar al Hospital El Salvador en septiembre del 2020, que fue cuando el hospital comenzaba con lo de la pandemia. Para ese tiempo ingresé en el área de UCI y posteriormente pues nos fueron cambiando. Cuando yo estaba en el área de hospitalización, que fue en julio del 2022, en mayo aproximadamente a mí se me trasladó al Hospital Rosales, porque a veces nos trasladan de un lugar a otro. Se me trasladó al Hospital Rosales y lastimosamente pues yo tuve un accidente para ese tiempo por el cual fui a pasar consulta, estuve en el seguro y se me había hecho un hematoma subcoriónico. Tenía un embarazo de 8 semanas. Primero que nada me reporté con mi jefe inmediata, que en ese momento era del área de hospitalización, la licenciada Orellana. Con ella me reporté y le expliqué la situación, le envié fotos de incapacidades, fotos de documentos. Ella me explicó que los documentos en ese momento yo los debía enviar al Hospital Rosales, que el Hospital Rosales contaba con un libro donde se iban a enviar todas las incapacidades de los que pertenecíamos al Hospital El Salvador. De esa manera se hizo, quedándome yo solamente con una incapacidad que era la más larga porque estaba pendiente de homologar y así sucedió, ¿verdad? Terminé mi periodo en el Hospital Rosales, regresé al Hospital El Salvador. Como al mes de haber regresado, recibí una notificación que se me iba a mover nuevamente para el área de UCI aislados, lo cual me extrañó porque yo ya había reportado el embarazo, ya había reportado que tenía una amenaza de aborto y el área de la UCI aislado es una de las áreas más difíciles, primero que nada, por el esfuerzo físico que usted necesita. Está manipulando pacientes ventilados, está manipulando pacientes que están inconscientes, que tienen cambios de posición cada 2 horas. Y aparte de eso, la carga viral es bastante grande, ya que es un área contaminada. Hay pseudomonas, hay un montón de virus, que de por sí el embarazo no es una enfermedad, pero las defensas se bajan un poco, ¿verdad? Fui trasladada a esta área, lo cual me extrañó. Yo le pregunté a uno de los supervisores y le expliqué la situación. Él me dijo de que no, que media vez yo tuviera las medidas adecuadas, no iba a correr ningún peligro. Cabe recalcar que pues muchas veces nos quedamos sin insumos, nos quedamos sin guantes, nos quedamos sin mascarillas. Entonces, tener como los instrumentos adecuados para yo no contaminarme de nada era como un chiste, ¿verdad? En ese momento. Entré al área de UCI y a los días de estar en el área de UCI, justamente el día 22 de julio, Recursos Humanos me manda a llamar. Cuando me manda a llamar, me explica la licenciada Sandra Fuentes, que es la jefe de Recursos Humanos, que estoy despedida por inasistencia. Entonces yo me quedo, pero ¿por qué despedida, verdad? Entonces me dice que usted no se presentó a laborar en el mes de mayo. Y aparte de que no se presentó a laborar, se le pagó. Y yo presenté, le comencé a explicar la situación en ese momento, le presenté las incapacidades, a lo cual ella me dijo que mi jefe no había reportado nada. Entonces yo fui al vehículo, saqué los documentos que tenía, los presenté en ese momento. Ella los vio, se metió a una oficina y posteriormente salió, me informó que en ese momento no podía ser despedida porque estaba embarazada, pero que yo le debía al Hospital El Salvador la cantidad de $3,180.66.
No era la cantidad que se me había pagado. Acá está el documento que solamente fue firmado por mi persona, no tiene sello, pero sí tiene el número de referencia al Hospital El Salvador, a la cual yo tenía que hacer el depósito de los $3,000. Y me explica que esos $3,000, que por cada día de ausencia, el hospital a mí me estaba cobrando el doble más el séptimo, ¿verdad? O sea que un día vale como el doble, serían como 600 más el séptimo, casi $900 por día. Yo no gano $900 por día, sino que tenía un contrato laboral de 900 y algo, menos los descuentos. Bueno, en ese momento ella me da un plazo de 15 días para pagar este dinero. Yo en ese momento pues no andaba $3,000 en la bolsa. Le pido más plazo por evitar una situación mayor, ¿verdad? En ese momento yo me hubiera podido retirar, hubiera podido decir, no, mejor renuncio, pero la señora me explicó que si yo renunciaba, ella iba a llamar a la fiscalía y la fiscalía me iba a meter presa por no pagar eso. Tenía un embarazo de 8 semanas, voy a repetir, con una amenaza de aborto. Entonces, ese mismo día, ella me explicó que volviera a mi área, que siguiera trabajando. Yo regreso a mi área de trabajo y en el área de trabajo el jefe inmediato, que era el jefe de UCI, el licenciado Rojas, me dice de que no, que me vaya porque si Recursos Humanos ya le había notificado a él que no podía quedarme, que me tenía que retirar hasta que Recursos Humanos mandara un documento, un memorándum donde explicara que yo podía regresar a mi área de trabajo. Yo me voy nuevamente a Recursos Humanos, le explico eso a la licenciada Fuentes, ella me dice que en ese momento se lo va a enviar, regreso nuevamente al área de trabajo, que era una distancia bastante grande porque el Hospital El Salvador, un área está como de punta a punta, la entrada está casi por el museo y la otra área está por el parque de pelotas, ubicándonos más o menos. Entonces, con amenaza de aborto y caminando más de lo que tenía que caminar, regresé 3 veces. Ese mismo día, a la cuarta vez que yo regresé, el licenciado Rojas me grita y me dice verbalmente que si no entiendo que me tengo que retirar del área hasta que Recursos Humanos dé el aviso. Bueno, yo a estas alturas eso eran como las 3 de la tarde, lo cual no había desayunado porque me sacaron de mi área y me tuvieron en la oficina un buen rato. No había almorzado. Lo que hice fue retirarme y esperar que Recursos Humanos me llamara nuevamente para explicarme a qué acuerdo habían llegado. Pasó una semana aproximadamente y en esa semana yo estuve comunicándome con mi jefe, preguntándole para ver cómo iba a ser, si me podía presentar a los turnos, a lo cual él me decía que no tenía respuesta, que todavía no le habían avisado nada. Me vino a llamar como a las 2 semanas. O sea que esos turnos a los que yo falté, porque no podía asistir, porque no me lo permitían, cuando pagaron también iban en la cuenta de los días que yo debía. Acá está el otro documento, que fue el que yo le presenté a la licenciada Fuentes para comprobarle lo del embarazo, que fue este. Todas las constancias son del Seguro Social. Todas las constancias de mi embarazo son Seguro Social. Dice amenaza de aborto por doctora tal, con un total de números de 8 días a partir del 26 de mayo al 2 de junio. Como esta constancia fue homologada, a mí me la dieron el 12 de julio. El 12 de julio y yo la presenté en esta fecha, que fue la misma fecha que me dieron este documento. Bueno, a las 2 semanas que yo me presenté a laborar nuevamente a la misma área, empezó un proceso un poco extraño y difícil
porque normalmente nosotros tenemos una boleta de pago en nuestro correo electrónico donde nos dicen cuáles son los descuentos, si hay algún turno extra, horas extras, nocturnidades, etcétera. Pagaron la fecha que tenían que pagar, pero a mí no me cayó ninguna boleta y por ende tampoco me cayó sueldo. Esperé unos días porque dije yo, bueno, puede haber problemas en los cortes. Esperé varios días, me presenté a Recursos Humanos y me dijeron de que no me iban a pagar porque yo le debía al hospital. Entonces yo le expliqué a la licenciada que si no me pagaba tenía que por lo menos reflejar cuáles eran los descuentos, ¿verdad? Porque no tenía. Para mi sorpresa, no solamente no me pagaron, sino que tampoco tenía seguro social por parte del Hospital El Salvador, ni AFP, ni ninguna prestación. Desde julio del 2022, mi persona dejó de existir en la planilla del Hospital El Salvador, pero cabe recalcar que sí estaba laborando. Y tengo los planes de trabajo, por ejemplo, tengo el plan de trabajo de mayo, que está por acá, que en este plan dice que aquí está mi programación, que es de mayo del 2023, cuando yo aparentemente fui despedida en julio del 2022 y estando embarazada. Así siguieron los meses siguientes. Yo trabajo doble. En ese tiempo trabajaba con el Hospital El Salvador y trabajaba con un hospital privado. Entonces el hospital privado sí me pagaba las incapacidades, ¿verdad? Con el seguro social, pero el Hospital El Salvador no me aceptaba una copia. Entonces, todos los días que yo faltaba, porque pues alguien que tenga claro que es una amenaza de aborto y que es un embarazo complicado, va a saber que uno labora un día, se incapacita 3. Tuve un proceso de sangrado bastante fuerte que los exámenes mismos lo comprueban, porque hasta la vez tengo anemia. Tenía problemas cardíacos, tuve problemas con la piel, de hecho que todavía tengo un poquito de manchas en la piel por el área en la que estaba. La cuestión está que tuve como 3 reuniones durante ese año. Me aboqué a uno de los sindicatos para que ellos me ayudaran a ver de qué manera podía subsistir, ¿verdad? Porque estaba trabajando y no tenía sueldo, o sea, que yo tenía que invertir de mi bolsa para poder venir a trabajar. Me servía el sueldo que ganaba en el hospital privado para pagarme los costos de venir a laborar al Hospital Nacional. Entonces, uno de los sindicatos me ayudó, tuve una entrevista con la directora del Hospital El Salvador, se le presentaron toda esa documentación, ella me revisó los documentos, de hecho creo que hasta mi celular revisó para ver los mensajes que yo había tenido con las jefaturas y en ese momento quedaron que iban a resolver la cuestión de los $3,000, ¿verdad? Que me iban a dar como más tiempo para que yo los pagara después. La cosa fue que desde esa fecha pues ya no tuve ningún sueldo yo, seguí con los problemas, de hecho me sometieron a una serie de maltratos, quizá físicos, porque si había que ir a un traslado me mandaban a mí, si había que salir del área para otra de las áreas me mandaban a mí. Estando embarazada, pues fui expuesta a una radiación tremenda porque al hospital entraban a radiar a los pacientes y pues yo estando dentro del área no teníamos como protección, sino que yo acá con mi paciente, rayos X acá, para allá, o sea, fue todo. Las jefaturas empezaron una serie de maltratos que fueron acosadores hasta el momento. Mis compañeros me aplicaron así como decir la ley del hielo porque ellos tenían miedo de que si ellos se acercaban mucho a mí, los iban a tratar como me estaban tratando a mí. O sea, nos estábamos dando cuenta de todo el maltrato, pero no hacíamos nada. Lastimosamente mi embarazo no llegó a término, sino que a las 34 semanas, pues yo tuve a la niña. La bebé nació prematura, nació pesando 2.400 gramos.
En el momento que la bebé nació, pues yo me reporté con mi jefe. Mi jefe reportó a recursos humanos y se trató de hacer un proceso normal, ¿verdad? Yo no hice nada y aguanté todos estos meses porque hay muchas personas que me preguntan, ¿y por qué aguantaste? Aguanté todos estos meses porque yo creí que en el momento del parto las cosas se iban a normalizar y los 112 días de incapacidad a mí ya me iban a comenzar a pagar mi sueldo y iba a poder ver cuáles eran los descuentos que se me habían hecho durante todo el año. Tampoco fue así. Entonces, el hospital a mí me exigía una constancia del seguro social original, aunque no tuviera seguro social por parte de ellos, lo cual me parecía ilógico. Entonces, durante pasó todo este proceso, yo lo que hice fue que por lo menos los problemas que yo tenía con mi otra bebé, que fueron muchos también, busqué un médico particular o clínica particular para pasar consulta, para amortiguar un poquito los descuentos. Yo presentaba las constancias de un médico particular, primero que todo porque la constancia muchas veces son como más baratas. Uno busca donde es más económico, donde ya ha pasado consulta anteriormente. Era lo justo lo que me pasaba con este doctor, ¿verdad? Él tiene una clínica familiar y yo llevaba a mi hija a la clínica familiar de él para poder pasar consulta. Yo presentaba las constancias al Hospital El Salvador, pero el Hospital El Salvador no me las recibía. Solamente me agarraba la copia, se la llevaban, pero no me hacían el trámite para que no me descontaran el día. Tiempo después me vengo a dar cuenta por este médico, porque me escribió, me llamó y me explicó que estaba en un proceso de investigación por mis incapacidades o por mis constancias, que lo estaba investigando el consejo por eh, petición de la directora del hospital, lo cual también es una serie de arbitrariedades, ya que acá tengo el documento que el Consejo de Salud le mandó al doctor. El Consejo de Salud en este momento, por la directora Laura Estela Miranda, que es la directora del hospital, le estaba explicando a él, acá voy a leer, que dice: aprovecho la oportunidad para desearle éxito, saludo. Dice que mi persona ha entregado una serie de constancias que fueron presentadas, dice, en el centro de trabajo. Sin embargo, ante la reincidencia de la trabajadora en este tipo de acciones, se tiene la duda si las constancias emitidas son realmente extendidas por el médico antes señalado. Por lo antes expresado, tengo a bien solicitar su valiosa ayuda en realizar una investigación sobre la legitimidad de la procedencia de dichas constancias y si la empleada efectivamente ha pasado consulta junto con su hija en dicha clínica y con el doctor Meléndez. Se adjunta al presente copias de las constancias médicas presentadas por la licenciada Martínez. Primero que todo, no soy licenciada, soy tecnólogo en enfermería. Acá, dirección, firma y sello por la directora Laura Estela Miranda. Acá está. En segundo, acá está el documento que el Consejo Superior de Salud le envía al doctor Federico. Y el Consejo le pide copia foliada y certificada del expediente clínico de la paciente Ana del Rosario Martínez. O sea, mi expediente. Copia foliada y certificada de las constancias médicas de la paciente Ana del Rosario Martínez. O sea, lo cual me parece no coherente, ¿verdad? Porque en esta primera estamos viendo que le están solicitando las constancias de mi hija, no las mías, porque él en ningún momento me llevó el embarazo. Digamos, él no tenía por qué tener un expediente clínico mío, pero acá a él le exigen las mías, lo cual no entiendo cómo es que el Consejo Superior de Salud se presta a
hacer cosas que en realidad quizás no tienen claro el contexto, solamente por orden de una directora. Bueno, la cuestión es que el doctor empezaron un proceso de investigación en contra de él, llegando a la conclusión que las constancias que el médico me daba son falsas. No entiendo cuáles eran las constancias falsas, no entiendo cuáles son las constancias que le pedían a él, ya que yo no pasaba consulta con el embarazo. Si ustedes pueden verificar, todas mis constancias pues son del Seguro Social, son de diferentes médicos, son de diferentes días, pero todas son del Seguro Social. Por ejemplo, esta dice embarazo de 13 semanas, más lumbago con ciática. Hay otras que dicen lumbago, otras que dicen asma bronquial, o sea, todas son del Seguro Social, ¿verdad? La cuestión está que en diciembre nació la bebé, nació prematura. Tuve los 112 días de incapacidad por maternidad. Presenté al Hospital El Salvador la incapacidad del Seguro Social de los 112 días. El Seguro Social me extendió esta incapacidad porque el hospital privado era el que me pagaba el Seguro Social, no el Hospital El Salvador. Entonces yo, para comprobar, ¿verdad?, que había tenido un parto, envié esta constancia al Hospital El Salvador, la envié con un familiar y con un miembro del sindicato para que quedara como testigo, a lo cual pues ellos no la recibieron. Los 112 días que estuve incapacitada no se me pagó ni un 5 por parte del hospital. Yo pregunté en el Seguro Social si la incapacidad la podía tramitar a través de ellos, lo cual ellos me explicaban que no, porque el patrón era el hospital privado y que del Hospital El Salvador yo no tenía ningún pago en planilla. Bueno, pasaron los 112 días, ¿verdad? Y así quedó el proceso. Yo me presenté posterior a mi incapacidad, regresé al área de trabajo. Estando en el área de trabajo, pues empecé mi primer mes nuevamente, a lo cual esperaba yo algún pago, alguna constancia, y jamás llegó. Ya a estas alturas casi tenía un año de estar laborando sin sueldo, a lo cual yo me pregunto cómo es posible, ¿verdad? Tenía un año de estar laborando sin sueldo y ya me veía afectada tanto económicamente como emocionalmente, porque es un desgaste psicológico tremendo. Entonces, la niña también empezó con problemas por el área en la que estaba. Tuve una serie de ausencias debido a que ella empezó con procesos infecciosos. Estuvo en el Hospital Bloom por una sospecha de Kawasaki. Las incapacidades que el doctor me daba jamás me las recibieron, me las procesaron, sino que me decían que yo no tenía ningún derecho a los cuidados maternos. En julio, en julio del 2023, ya la situación había llegado a tope. En marzo fui llamada nuevamente, voy a aclarar esto. No tuve sueldo desde julio del 2022, pero en marzo del 2023 a mí se me llamó para firmar mi contrato laboral. Acá está la fecha, que es del 2023, o sea que me dieron una prórroga de un año más para laborar. Está firmado y sellado por la directora y por mi persona, ¿verdad? Como yo ya no tenía recursos para seguir, pues yo presenté una solicitud, a pesar de que no tenía sueldo, presenté una constancia para retirarme por lo menos 2 meses sin goce dentro del área, a lo cual en el momento que yo llego a recursos humanos, no estaba la jefatura, estaba otra persona, me explica que yo ya no estoy contratada, como ya no estaba embarazada, y me explica también que mi caso ya está en el jurídico y que ya no me puedo presentar a laborar. Eso fue un año después.
Pues yo me retiro ese día porque me pidieron que me retirara del hospital. Me retiro y posteriormente me dijeron que el jurídico se iba a comunicar conmigo, cosa que nunca pasó. Dentro de todo este periodo, yo ya había acudido primeramente al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo me dijo que ellos no podían hacer nada en contra del gobierno porque eran una entidad que pertenece al gobierno, ¿verdad? Entonces me dijeron, no podemos hacer nada, sino que ellos actúan, según lo que me explicaban, solo con hospitales o con las empresas privadas. Con el gobierno ellos no se podían meter. En segunda instancia, yo me presenté a ISDEMU, le expliqué la situación a ISDEMU, ellos me explicaron que podían darme asesoría psicológica, pero no asesoría legal. Me presenté al Ministerio de Trabajo con la licenciada Soto, quien me entrevistó y de igual manera ella me dijo que podía brindarme asesoría psiquiátrica, ¿verdad? Que podía conseguirme cita para que me revisaran en el hospital psiquiátrico y tratar el daño psicológico, nada más. En todo este proceso, la última instancia fue la Procuraduría, quien también me dijo que no podían hacer nada porque de igual manera era un proceso largo, era una empresa pública, era del gobierno y era bien difícil. Sin ninguna instancia a la cual acudir, yo busqué una organización que era Ormusa. Ormusa me brindó tanto asesoría psicológica como asesoría legal. Con Ormusa regresamos a la Procuraduría, fuimos al Ministerio de Trabajo con la abogada de Ormusa y a ella también le explicaron lo mismo. Y hasta que al final en la Procuraduría nos tomaron la demanda, el proceso de demanda, porque primero que nada, pues la Procuraduría comienza a pedirle documentos, empieza a pedirle constancias, y cuando ya me despidieron del hospital, yo ya tenía iniciado este trámite con la, con la Procuraduría. Acá está uno de los documentos que me dio la Fiscalía, donde dice que ellos no son los encargados, que es el Ministerio de Trabajo. Posterior a eso, empezamos el trámite con la Procuraduría, ¿verdad? Y la Procuraduría me extendió a mí un documento, que es este, que está recibido por el Hospital El Salvador. Este documento se mandó con fecha 19 de julio, tiene la fecha de la Procuraduría. En este documento, la Procuraduría le pedía constancias de tiempo de servicio y salario, boletas de pago de los meses de enero del año 2022 a la fecha, copias certificadas de las hojas de control de asistencia de los meses de enero del 2022 a la fecha, informes sobre la existencia de procedimientos administrativos sancionatorios en contra de la señora Ana del Rosario Martínez. Informa si la institución tenía conocimiento del estado de embarazo que tuvo la señora Martínez desde el 2022 hasta diciembre del 2022 y informe si se cumplieron los pagos de salario durante el periodo de descanso postnatal. Acá está la fecha recibida por parte del Hospital El Salvador, que es 19 de julio de 2023 a las 4:30 por doctor Pineda. Todas estas cuestiones, todas estas constancias que la Procuraduría le pedía al hospital primeramente, no las tenían. Ellos no tienen nada porque nunca me quisieron recibir nada. De hecho, yo todavía ando unas constancias originales que no presenté al hospital privado para poderlas presentar allá, pero como no tenía con ellos, ¿verdad?, pago de planilla, pues no me las recibieron. Aquí están y son las originales, sin trámite. Ellos le dijeron a la Procuraduría que no sabían que yo estaba embarazada. Entonces, también le explicaron acá, donde dice procedimientos administrativos sancionatorios,
que tampoco tenía un procedimiento de sanción mi persona, entonces no tenían absolutamente nada. También explicaron sobre un préstamo que mi persona tenía, que ellos habían estado pagando al banco sin que yo me presentara a trabajar, lo cual pues tampoco fue así, porque yo pedí los estados de cuenta, los tengo y tengo las moratorias y todo lo demás. Esto fue. Cuando ellos resolvieron, le contestaron a la Procuraduría, acá está el documento que la directora mandó, que es del hospital, que dice así: por este medio hacemos constar que Ana del Rosario Martínez, ¿verdad? Con DU y tal, laboró para el Hospital Nacional El Salvador desde el 1 de septiembre del 2020 al 6 de julio del 2023. Con contrato de servicios personales desempeña el cargo de enfermera hospitalaria, devengando un salario de 936. Para los usos que el interesado estime conveniente, se extiende la presente constancia en la ciudad de San Salvador a los 19 días del mes de julio del año 2023. La presente tiene vigencia durante 30 días a partir de la fecha de emisión. Esto fue lo que el Hospital El Salvador le mandó a la Procuraduría, lo cual es ilógico porque acá ellos me ponen que yo trabajé desde septiembre del 2020 hasta el 6 de julio del 2023. Y en el siguiente documento, que es este, por el Hospital El Salvador siempre, acá, la directora explica, ¿verdad? Dice que los artículos 6, inciso final y 67 numerales del Reglamento General del Hospital del Ministerio de Salud establece como atribuciones del director de un hospital por orden ejercer la presentación legal del hospital y cumplir y hacer cumplir las medidas para garantizar el control económico. Según el acuerdo que ellos estaban explicando acá, mi contrato se da por finalizado. Acá dice, no asiste a su trabajo desde el 2 de junio del año 2023, lo cual era mentira, ¿verdad? Porque yo seguía trabajando y los planes de trabajo dicen todo lo contrario. Y acá dice que se da por finalizado también mi contrato, se da desde del 3 de enero del 2023, se prorroga el contrato antes expresado desde el 1 de enero del 2023 al 28 de febrero del 2023. O sea, esto también es ilógico porque ellos me están dando de enero a febrero, que finalizó, y en febrero yo estaba en periodo postnatal, estaba en mi casa. O sea, sí, obviamente no iba a asistir, pues, porque eran los 112 días de embarazo, que creo, de post-embarazo, que creo que tenía que asistir el 30 de marzo o el 30 de abril, algo así. No tengo muy clara la fecha en este momento, pero acá lo están finalizando antes de que yo termine mi periodo de descanso materno, ¿verdad? Estas han sido una serie de cosas que yo he ido encontrando poco a poco. Se mandó también una carta, por si alguien dice que por qué no busqué al presidente de la República. Acá está una carta que se envió a Casa Presidencial. Hay sello de recibida del 6 de agosto del 2024, que hasta la fecha tampoco he tenido una respuesta favorable. El contrato igual se dio vencimiento en febrero, y acá está uno de los planes de trabajo que yo saqué, que era de mayo del 2023. Entonces acá estoy agregada en el plan de trabajo, lo cual es ilógico porque me despidieron en julio del 2022 estando embarazada, seguí trabajando todo el año, tuve a la bebé en diciembre, me presenté nuevamente en marzo, pero mi contrato me lo dan finalizado en febrero del mismo año, del 2023. Entonces son una serie de arbitrariedades bien confusas porque las fechas no coinciden.
Yo he tenido 3 reuniones y la cuarta la tuve hace poco en el Ministerio de Salud con el doctor Carlos Guerrero, que fue al que me enviaron a hablar conmigo. En la primera reunión, el doctor Guerrero me explicaba que tenía que ir a la Comisión de Servicio Civil, posteriormente al Tribunal de Servicio Civil, pedir la resolución de mi caso, de mi despido, y posterior a esto hacer una apelación. Mi abogado se presentó al tribunal. En el tribunal no había nada, no había documentos de mi despido, porque cuando a mí me despidieron en el 2022, el hospital ni siquiera tenía comisión de servicio civil, o sea, no la habían formado, no tenían claro cómo era el proceso de despido, sino que solamente estaban despidiendo gente, eh, así diciéndole, mire, ya no venga mañana, ¿verdad? También me parece ilógico porque pues yo dejé de recibir sueldo desde el 2022, pero en el 2023 a mí me cayó en mi correo la hoja del pago de renta, los descuentos de renta de todo ese año. Hubo mucha gente despedida para ese entonces, lo cual se le explicó también al doctor Guerrero. Entonces él me dijo que iba a hablar nuevamente con la comisión y que nos esperábamos reunirnos una segunda ocasión. La segunda ocasión que me reuní con él me explica algo que ya teníamos claro, que era que se habían equivocado de persona. Había otra compañera que no tenía en común ni nombres ni apellidos, sino que teníamos en común el embarazo de riesgo y la zona donde vivíamos. Entonces, al parecer, esta compañera sí se dejó de presentar, ya no llegó. Entonces, ellos hicieron el despido, pero pensaron que era yo. Entonces, no entendí ahí cómo hicieron esa confusión, pero el doctor me dijo que iba a hablar con la comisión para poder resolver la situación. En la tercera reunión, antes de la tercera reunión, nos avisaron, porque no solo es mi caso, sino que hay otras personas, nos avisaron a una doctora y a mí que nos iban a reinstalar, que ya había resuelto el jurídico del MinSal, reinstalarnos, pero que la directora se había opuesto. Entonces no nos reinstalaron. Tuve una tercera reunión con el doctor. En la tercera reunión simplemente me dijo que se le había olvidado hablar de mi caso y que esperáramos otra reunión. La cuarta reunión la tuve hace poco, creo que fue antes del video que nosotros subimos. Y en esa reunión el doctor Guerrero me explica que ya hay resolución en la comisión, ¿verdad? Como ya formaron una comisión, pues sí, ahora ya hay resolución. Lo único que yo creo, yo que no entiendo mucho de leyes porque no soy abogada, soy enfermera, creo que no es legal que personas que no estaban en ese momento den una resolución de la que no tienen idea. Entonces, ahora sí ya hay resolución, me mandó al Hospital El Salvador a pedirla eh, para que yo pueda hacer la apelación. Pero antes de todo eso, él me explicó que las incapacidades que yo tengo son falsas, que el médico que lo primero que yo expliqué, la persecución que ellos tenían con el doctor, a él lo sancionaron y le quitaron para poder ejercer como médico por las constancias que él me ha dado, lo cual pues me parece una persecución porque el doctor primero que nada no me veía en el embarazo, sino que él veía a mis hijas, porque es un médico familiar, creo. No me veía a mí, no me vio en ningún momento a mí. Los documentos del consejo dicen una cosa y a él le han pedido otra cosa. Segundo que nada, mi caso estaba en el tribunal en el juzgado cuarto de lo contencioso este año. Fue rechazado. Mandaron un documento como de 30 hojas diciendo que que era inadmisible por las razones X, ¿verdad? No, porque jamás hubo una audiencia, no hubo una entrevista con mi persona, sino que simplemente lo rechazaron. Se ha hecho la apelación. Llamé hace poco a la Procuraduría y la abogada que llevaba mi caso también fue despedida.
Entonces es una situación un poquito complicada porque eh, yo tengo una deuda con el Hospital El Salvador por los días que no fui a trabajar, incluyendo los días de maternidad, un poco grande. Entonces no puedo encontrar resolución porque nadie me la da, no hay fiscalía, no hay procuraduría, no hay derechos humanos, no hay Ministerio de Salud. Eh, Me dicen que no pueden resolver, ya que el Hospital El Salvador, pues, no depende del Ministerio de Salud, sino que depende de CAPRES, lo cual me parece ilógico porque mi contrato dice Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero al parecer, pues las órdenes las da CAPRES, no sé por qué razón, no sé qué tenga que ver una cosa con la otra. Yo he pedido que se me resuelva y me parece hipócrita, perdón, de parte del gobierno, sobre todo en este día que es 25 de noviembre, día en que se celebra internacionalmente la no violencia contra la mujer, que yo tenga que estar exponiendo este caso, que no haya ni una sola instancia donde yo pueda ir y que me resuelvan esta situación. O sea, no hay derechos para la mujer, porque en el Hospital El Salvador no solamente se me maltrató físicamente, sino que psicológicamente. En el Hospital El Salvador se me sugirió también por parte de muchas personas, de muchos compañeros, abortar para evitar esta situación. Entonces yo me pongo a pensar, ¿a dónde están los derechos de la mujer? No hay. En este país me van a perdonar, pero no hay derechos para la mujer. La ley Nacer con Cariño y la ley Crecer Juntos simplemente es una pantalla, porque hasta ahorita pues nadie se ha pronunciado. Yo hace poco estaba viendo en un concierto que andaban los de Conapina evitando que los menores entraran, pero digo yo, estamos siendo doble moral, ¿verdad? Porque estamos queriendo sancionar a los padres, pero no les estamos brindando las herramientas. Yo sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es donde se ve el ejemplo de que queremos sobresalir con cosas que no tienen mayor relevancia y que las cosas que precisan no las estamos llevando a cabo. Porque aquí están mis hijas, son dos niñas chiquitas, tres con la grande que tengo, que les ha tocado estar en una situación con una mamá emproblemada, que ha salido adelante, que ha trabajado un año sin sueldo para un gobierno. Y yo me pongo a pensar con toda esta persecución que tenemos de parte de salud, pues llego a la conclusión y hay dos cosas de las que estoy segura. La primera de ellas es que me arrepiento de haber estudiado enfermería, aunque suene feo, ¿verdad? Pero, y pienso yo que como sociedad estamos mal porque estamos incentivando otras cosas y estamos dejando caer profesiones de las cuales dependemos. Eh, Durante la pandemia, pues no crean que fue fácil. Yo creo que nadie ha hablado de todas las circunstancias que el personal de salud tuvo que vivir durante la pandemia. Toda la gente piensa que fue muy bonito, que el gobierno resolvió inmediatamente con el Hospital de El Salvador y no saben cómo fue la situación adentro, no saben cómo fue expuesto el personal de salud. A nosotros nos bañaban en lejía cuando salíamos del área. A nosotros, el Hospital El Salvador jamás tuvo agua tibia para podernos bañar a la hora que salíamos. Y voy a recalcar, nos bañábamos a la 1 de la mañana, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, nosotros íbamos mojados, íbamos con frío, no íbamos para las áreas de descanso, porque sí habían áreas de descanso, pero como teníamos problemas con el sistema que inició todo digital y tenía muchas fallas, pues muchos salíamos a resolver eso, ¿verdad? Salíamos, nos mandaban a llamar los supervisores, nos mandaban a llamar a realizar notas, a hacer anotaciones que no habíamos podido hacer durante el turno. Eh, yo, por ejemplo, me recuerdo que entrábamos a los turnos
y eran 35 pacientes COVID para 2 enfermeras. 35 pacientes. No era calidad de atención esa. Entonces, hago de verdad un llamado porque es triste la situación en la que estamos ahorita. Yo sé, ahorita yo no puedo hablar y decir a tal hospital le falta insumos, a tal hospital le falta esto, porque no estoy dentro de un hospital. Pero mientras yo estuve en el Hospital El Salvador, sí pude ver la falta de insumos, la falta de recursos que había dentro. Tengo compañeros que son de diferentes hospitales y estamos normalizando todas las situaciones. Estamos normalizando que en el Hospital Sacamil haya un área VIP para los pacientes conocidos del doctor Alaví, que a estos pacientes se les dé prioridad. Sí está bien, o sea, cada quien hace lo que puede y lo que quiere, ¿verdad? Entonces, pero me pongo a pensar, ¿por qué normalizamos estas situaciones? ¿Por qué normalizamos que a una señora no haya un catéter para ella, pero sí normalizamos que lo manden a comprar inmediatamente para otro paciente? O sea, no nos quejamos de que los pacientes que tengan sus recursos puedan pasar en un hospital público, claro que sí, pero que les apliquen el mismo triage, ¿verdad? La misma evaluación que tiene un señor que no tiene recursos a la que tiene uno que sí puede pagar. Estas personas a veces pueden pagar enfermeras y están sacando enfermeras de los hospitales nacionales para irlos a cuidar a sus casas. O sea, es una serie de arbitrariedades, vuelvo a repetir. Sociedad la vamos a normalizar, pues cuando estemos un poquito más fregados, pues no nos vamos a poder quejar porque nadie va a poder hacer nada. Entonces, mi caso es personal. No tengo nada en contra de nadie ni en contra del gobierno. Quizás lo único que tengo en contra es el resentimiento de que no apliquen las leyes, de que no haya un lugar donde uno pueda llegar y poner una denuncia que sea efectiva, porque les aseguro en este momento que si yo hubiese cometido algún delito no estaría aquí, ya estuviera presa y sin derecho a ser juzgada, pero han sido estas personas las que han cometido un delito en mi contra y están ahí. Está ahí la directora del hospital ejerciendo como directora cuando ha cometido el delito de persecución, de difamación, porque me están acusando de que mi embarazo no existió, de que mis incapacidades son falsas. Y ahí está mi hija. Entonces, hago un llamado verdaderamente si alguien puede ayudarme, asesorarme, porque el problema acá no es que no haya un abogado, el problema acá es que no hay dónde llevar esta petición, ¿verdad? Entonces, es lo único que tengo que decir. Agradezco mucho por la oportunidad y esperemos que algo bueno salga de todo esto.